Ahí volvieron quienes estaban en la sala pequeña. Vamos a ir, la idea es socializar brevemente, ya para que no nos extendamos tanto y podamos ir avanzando, pero recoger al menos unas 2, 3 impresiones. Voy a comenzar acá y luego le pido alguna dupla ahí en línea. ¿Qué pueden compartir respecto de la problemática o las necesidades que ustedes observan de cómo podría abordarse a través de una BP? Mira, nosotros conversamos no, bueno, no es la primera vez que hacemos los cursos, pero nos interesa porque cada vez vamos atendiendo a ciertas dudas o a ciertas cosas que queremos que mejorar. Y sentimos que los ABP son una muy buena estrategia que nos permite a nosotros programar instancias de trabajo en sala de clase para que los alumnos lo proyecten en sus propias prácticas. Ya, por ejemplo, el colega decía para que los alumnos puedan ellos aprender a trabajar ya con el ejemplo y la forma en que el profesor trabajó en la cátedra, que ellos lo proyecten ya a su propia forma de aprender o de proyectar sus conocimientos en sus temáticas dentro de sus áreas de especialidad. Por ejemplo, en el caso de que son del área de ley. Yo que soy del área de formación de profesores, que mis alumnos ya lo proyectan a su aula escolar. Claro. Entonces, es como ese saltito que vamos dando a través de esta tecnología en experiencias que son reales y que luego después quizás se pueden masificar. Pero vamos en ese camino. Genial. En el fondo, experiencias que pueden ser transferidas a un contexto profesional en donde los estudiantes se van a desempeñar y que por lo tanto los sitúa o simula un escenario, ¿cierto?, que luego van a ellos implementar estas acciones en el futuro. ¿Sí? Genial. Muchas gracias. Vamos con Miriam. Tú estabas en una dupla y te vi. Sí, Cuéntanos, ¿qué problemáticas surgieron? Hola. Sí, estaba con Anita, que también está ahí conectada, y compartíamos nuestras experiencias. Bueno, nosotros no habíamos tomado el curso antes y en el fondo pensábamos por qué lo habíamos tomado y en el fondo Anita, ella trabaja, es directora de un colegio y me contaba que, claro, el tema de los niños de hoy, que en el fondo cada vez cuesta más mantenerlos conectados con el aprendizaje, ¿ya? Con tantos estímulos que tienen y que tenemos todos hoy en día, no solo los niños, sino que los jóvenes también, conectarlos con la tarea y con el objetivo de aprendizaje es un desafío cada vez mayor. Y por mi lado igual, pues, o sea, yo que trabajo aquí en la universidad también veo esta estrategia como una oportunidad de, además de tenerlos más conectados, eh, también de motivarlos con una tarea, con un proyecto, me parece que puede ser una buena metodología eh, para la motivación y también para pensándolo, yo lo llevo así como a un proyecto que sea grupal y que permita que en el fondo ellos se ayuden, se aporten en el aprendizaje. Eso principalmente. Genial. O sea, coinciden un poco respecto de la motivación, ¿cierto? Que los estudiantes necesitan estar motivados en la experiencia de aprendizaje, tienen muchos estímulos y en el fondo el proyecto colaborativo podría empujar al estudiante a tener estos desafíos que le permitan involucrarse de otra manera. ¿Sí? Muchas gracias. Elías, creo que tú estabas con Cristian, si es que no me equivoco. Con Eduardo. Con Eduardo. Sí, Cuéntame cómo sí, ¿qué les fue tal? la conversación. Sí, bueno, ahí conversamos que de alguna manera hay desafíos que se tienen justamente con los estudiantes, sobre todo cuando en periodos anteriores era posible dividir en secciones, por ejemplo, el curso, pero ahora con 50 estudiantes hay que tener otras justamente estrategias para poder trabajar con ellos. Nosotros, en mi caso, tengo 49 estudiantes en un curso al semestre pasado y por uno, ¿no? No se pudo dividir en dos secciones. Y eso también, claro, empezaba a dar cuenta de cómo de alguna manera tener estrategias para trabajar con grupos tan grandes y sobre todo cuando los nuevos itinerarios formativos de algunas carreras están trabajando en codocencia. Y estamos viendo una oportunidad con estos aprendizajes, ¿cierto? Basados en proyectos, en problemas o con alguna otra estrategia para dar cuenta de
observar, ¿cierto?, algunos objetivos de aprendizaje que puedan ser en común y luego trabajarlos de manera integrada. Lo otro que compartíamos con Eduardo era las dificultades igual que se tenían respecto a cómo seguir avanzando con esto, con la docencia y también con mejorar también algunas proyecciones con los estudiantes y sin duda que las problemáticas se van sumando y los estudiantes también lo van observando que eh, tienen mejores estrategias, mejores didácticas para poder enfrentarse justamente, que Eduardo también lo ha observado en los colegios, y que los estudiantes, al menos de la católica, al tener tantos trabajos y también aprendizaje basado en proyectos, se les facilita de alguna manera la enseñanza en las escuelas, por ejemplo. No sé si Eduardo quiere complementar algo. Todo bien, dice Eduardo. Todo Muchas bien. gracias, Bien. Elías. No sé si acá Paula y Jorge quisieran complementar de algo de lo que hablaron respecto de lo que han comentado. Bueno, básicamente vimos que el curso tenía aplicabilidad. Ya. O sea, hoy en día más que saber, Mm, nos comentamos automáticamente de cuando estábamos genial. en caso, por ejemplo, en el curso de anatomía, o sea, anatomía, no, estudiantes. 80 estudiantes. Claro, su objetivo era un poco sensibilizarlo y como motivarlo a conocer la disciplina, Genial. básicamente. Y en el caso mío, lo apliqué con estudiantes, o sea, estoy aplicando ya hace como 3 años. Y la idea también es poder mejorarlo con el curso de diseño central en Rosario. Súper. Que trabajo con estudiantes de segundo año, básicamente analiza como los requerimientos y percepciones del estudiante, o sea, de un grupo humano, por ejemplo. ¿Cuáles son los requerimientos? Genial, muchas gracias. Entonces, por la aplicabilidad, en el fondo, que se relaciona un poquito también con lo que mencionaba anteriormente Patricia con Juan Eduardo, en el fondo que esto fácilmente se puede instalar y aplicar para que los estudiantes lo vivan en función de su propia disciplina, ¿cierto? Y en función de lo que nombran y por lo que conozco también a varios, hay diferentes disciplinas y vemos el potencial que tiene independiente de cuál sea la disciplina, cómo podemos abordar esta metodología, ¿sí? La idea es que ahora podamos ver cómo se puede abordar esta problemática para buscar respuestas, ¿ya? Yo les dije que voy a hacer como mostrar la ruta paso a paso. Hay algunas cuestiones preliminares que necesito decirlas, ¿ya? Para poder enmarcar y poder todos hablar un poco el mismo idioma. Pero voy a tratar de avanzar rápido en esto para que nos vamos de lleno al diseño del proyecto, ¿ya? ¿Qué es importante considerar? Que esto es una metodología activa y que está enmarcado y responde específicamente a las habilidades que se busca desarrollar en estudiantes en el siglo XXI, que las venimos escuchando hace muchos años, ¿cierto? Pero que están totalmente vigentes el día de hoy, a veces tienen nuevos marcos, nuevas agrupaciones, nuevas consideraciones, pero en general nos movemos en función de cómo los estudiantes los apoyamos a abordar maneras de pensar, habilidades para vivir, maneras de trabajar y herramientas para trabajar, ¿cierto? Y desde esa lógica, todos los aspectos de la creatividad, colaboración, adaptación, etc. Otro foco principal, aquí obviamente yo lo estoy situando a la UCT, pero para quienes están en el contexto escolar, también hay competencias docentes que están asociadas a los marcos, ciertos docentes, y que por lo tanto uno tiene que responder a esos marcos y a veces hay algunos que van orientados a las metodologías activas, al diseño del proceso, al uso pedagógico de las tecnologías, etc. Entonces, cómo estas competencias también nos permiten ser abordadas a partir de metodologías que promuevan diferentes ámbitos de la docencia. Y otro que está a la base tiene relación con el diseño para el aprendizaje profundo, ¿ya? Este es un marco que se establece entre diferentes autores, en particular Fulham con un equipo grande de autores referentes, en donde plantean que para poder abordar herramientas y orientaciones y metodologías que promuevan el aprendizaje profundo, es necesario abordar 4 ámbitos claves, ¿ya? Y no quedarnos solamente, por ejemplo, en las prácticas pedagógicas, que sería en este caso esta metodología, sino que también tenemos que mirar cómo los estudiantes se vuelven socios del aprendizaje y esta metodología en el fondo lo promueve porque genera en los estudiantes un rol protagónico, activo, donde tienen que gestionar, ¿cierto?, su aprendizaje, pero también preocuparnos de los ambientes de aprendizaje, ¿ya? De cómo generamos las condiciones
ya sea virtuales, físicas, para que el estudiantado sienta que tiene el espacio abierto para poder aportar, opinar, plantear ideas, ¿cierto? Y que no sea un espacio tan rígido, digo desde el punto de vista físico, pero también de la estructura de la clase y de las sesiones, en donde yo pueda generar esas condiciones, ¿cierto? Para que los estudiantes se sientan con esa opción de tener voz, voto, independiente que yo tenga todo previamente cocinado, pero sí genero estas condiciones y estos espacios. Y lo otro también, que es el aprovechamiento de lo digital, ¿ya? Cómo incorporamos tecnologías y herramientas digitales que permitan ser aprovechadas para potenciar ese aprendizaje profundo y que no terminen siendo distractores, ¿cierto? Ni reemplazo de una versión por otra, sino que realmente la tecnología y las herramientas que yo utilice dentro de esta experiencia promuevan situaciones que de otra manera no hubiesen sido posibles, ¿sí? Si no cambia totalmente la dinámica, capaz que ni siquiera necesito esa tecnología, ¿sí? Entonces, considerando estos 4 ámbitos del aprendizaje profundo, que lo vamos a ver muy encima, nos enfocamos en metodologías activas que lo promuevan, ¿cierto? Hay diferentes metodologías activas. Ahora nos vamos a situar específicamente en aprendizaje basado en proyectos, pero puse otras metodologías para que sepan que esto hay distintas formas de abordar las clases en el aula que van a promover estas mismas consideraciones, pero nosotros nos vamos a situar en ABP. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, les dije al principio, pero lo otro es porque la evidencia también ha demostrado que el aprendizaje basado en proyectos, tal como lo mencionaban un poco ustedes, se adapta a diferentes disciplinas, promueve aprendizaje profundo y además permite integrar todas estas otras metodologías. Y ese es un potencial que tiene el ABP. Si yo quiero trabajar aprendizaje invertido, perfectamente lo puedo trabajar dentro del ABP, ¿sí? También puedo trabajar aprendizaje basado en juegos dentro del ABP. COI. Puedo trabajar design thinking, ¿cierto? Para poder ir iterando a la hora de desarrollar ciertos productos dentro de mi ABP. Trabajar aprendizaje experiencial, aprendizaje servicio perfectamente puede ser combinado con ABP. Solo incorporando esta mirada, ¿cierto?, al territorio, a las necesidades locales, a vincularme con ese usuario directo, etc. Y también la simulación, ¿ya? Por eso ABP. ¿Y qué es ABP? Ya más o menos lo deben conocer, ¿cierto? No voy a profundizar tanto, pero son experiencias que están centradas en intereses y necesidades de los estudiantes y que además tienen un desafío significativo. ¿Ya? Y que eso es lo más relevante, que yo no parto solo de una estructura, de un proceso, sino que yo parto de un desafío, de algo que mueve a los estudiantes, que genera una problemática, que les invita a buscar soluciones, ¿cierto? Entonces, de esa manera yo voy enmarcando y encaminando mi proyecto. Son experiencias basadas en proyectos, ¿cierto?, donde los estudiantes son protagonistas. Y eso es lo clave de este tipo de metodologías. ¿Qué se sugiere como etapas de implementación de una ABP? Ya pueden tener diferentes nombres, diferentes descripciones, pero en general, según la literatura que revisen, cuando vean una ABP va a ser más o menos esta misma estructura. Ya yo lo tomé de un documento del Ministerio de Educación. Primero, un desafío. ¿Ya? Hay una pregunta que motiva y activa el proceso de aprendizaje. No es cualquier pregunta, es una pregunta esencial. Ahí la vamos a ver luego en mayor detalle, pero es una pregunta que me lleva a una acción, ¿sí? No es, por ejemplo, que yo diga, ¿por qué las hojas de los árboles son verdes? Yo podría tener explicaciones y podría generar experiencias de aprendizaje asociadas a ello, pero ¿en qué mueve al estudiante esa pregunta? Es distinto si yo digo, por ejemplo, ¿cómo cuidamos los árboles para que ayuden al entorno natural de la universidad? ¿Sí? Ahí yo estoy tomando el mismo elemento, el mismo artefacto que sería el árbol, pero estoy poniendo a los estudiantes en una situación involucrándose, ¿cierto?, para ver opciones, para dar respuesta a esta pregunta que yo les planteo. La otra pregunta es súper googleable, porque las hojas de los árboles son verdes, ¿cierto? Lo pongo en Google, o en ChatGPT, o en Gemini, o en todas las guías que tenemos ahora, ¿cierto? Me va a dar probablemente una respuesta súper coherente, que yo puedo responder y se acaba la experiencia en función de esa pregunta.
En cambio, la otra me invita a mí a generar un diagnóstico, a entender la necesidad, a generar propuestas, ¿cierto? Si yo la oriento de esa manera. Entonces, tiene, y esto es súper clave, un hito de lanzamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hito de lanzamiento genera este quiebre. No es lo mismo, y esto se lo voy a tratar así como directo, no es lo mismo que yo llegue y les diga, por ejemplo, a los estudiantes de diseño, vamos a hacer un proyecto, esta ruta va a durar 6 semanas, la semana 1 tienen que entregar tal subproducto, la semana 2 tal subproducto, luego un producto final, luego vamos a generar espacios de retroalimentación y listo. ¿Tienen alguna consulta? ¿Sí? No es lo mismo eso, por ejemplo, respecto de las características del usuario, ¿cierto? De entender el usuario para poder definir un producto. No es lo mismo eso que si yo voy, algo que hace Paula, por ejemplo, con sus estudiantes, que recorren la universidad, visitan los distintos edificios, evalúan las condiciones del entorno, ven las características de la silla, de los ascensores, de las escaleras, van con una pauta revisando. Eso es un hito de lanzamiento en sí mismo. ¿Sí? Porque yo cambio la dinámica habitual del aula y genero una condición que permite abrir un espacio. Entonces, luego de que yo hago toda esa ruta, les puedo decir, bueno, entonces, ¿cómo diseño productos que sean acordes a las necesidades del usuario? ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo un panorama general. Puede ser así, como lo hace Paula, o puede ser que inviten a un experto en el área y que haga una charla con los estudiantes en donde les muestre cuáles son las necesidades del contexto respecto, por ejemplo, de acciones regulatorias, etcétera, o van a una corte y presencian un juicio, ¿cierto?, en primera persona, y luego van a la sala y dicen, bueno, ¿cómo podemos mejorar las condiciones que hay en este juicio para atender las necesidades de todas las partes y que uno quede, no sé, estoy inventando, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, tiene que haber un hito de lanzamiento porque si no, el proyecto en sí mismo no tiene ese peso, esa sustancia al inicio. ¿Sí? Entonces, súper relevante que el hito de lanzamiento primero se realice y segundo, rompa un poco con el esquema tradicional. Pueden ser diferentes opciones. Yo puedo hacer una galería con los estudiantes, por ejemplo, si es de pedagogía, y yo puedo decirle a los estudiantes, ya cada uno haga una tarjetita en donde diga qué fue lo que menos le gustó de cómo le enseñaron en su escuela, cuando iban en la enseñanza básica o media. Lo que menos le gustó y sienten que les marcó negativamente. Cada uno anota, luego lo pegan en un muro y hacen una lectura colaborativa, o se cruzan y uno lee el del otro, ¿cierto? Y generan un muro de problemas o de desafíos que enfrentaron como estudiantes, y luego de eso yo les digo, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para diseñar experiencias que no consideren estos desafíos que ustedes tuvieron? ¿Sí? Entonces, cambio la dinámica, no soy yo que les digo directamente qué es lo que vamos a abordar, sino que recojo de ellos mismos su experiencia y lo vinculo con un proyecto. ¿Se entienden los ejemplos? ¿Sí? Entonces, un hito que sea, dice, sorprendente, que ayude al inicio, que sea desafiante. Ustedes verán en su área cuál será el hito más pertinente, pero tiene que haber un hito de inicio, ¿ya? Una vez que ese hito se realiza, luego paso a una fase de investigación, independiente de cuál sea el proyecto. Siempre luego viene una fase de indagación, en donde yo, por ejemplo, si quiero saber de los edificios, de las características para el diseño de un producto, voy a ir a investigar qué autores, por ejemplo, han hecho diseños que van acorde al cuerpo diverso humano, o puedo ir a autores que han escrito distintas didácticas o estrategias para abordar necesidades en el aula respecto del aprendizaje de la ciencia, etc. O voy a las leyes y veo de qué manera se abordan en los procesos de los juicios, ¿cierto? Ciertas condiciones. Entonces los estudiantes tienen que indagar. ¿Para qué? Para crear. ¿Qué van a crear? Una respuesta a la pregunta que ustedes le hayan planteado al inicio. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo van a hacer una propuesta innovadora para implementar en el aula y disminuir esas tensiones que tuvieron en el caso del ejemplo que di a Patricia, van a hacer distintos subproductos que permitan llegar a un producto que dé respuesta. El producto final probablemente va a ser una planificación, en el caso de ella.
una planificación de una clase, ¿cierto? En donde se integre todas estas observaciones que fueron recogiendo y todo lo que fueron indagando. Pero para llegar a esa planificación, antes tengo que hacer 2 pasos previos probablemente, o 3. Tengo que saber quiénes son mis estudiantes, por lo tanto a lo mejor tengo que hacer un diagnóstico, una caracterización del curso, o del establecimiento, o del contexto. Luego a lo mejor tengo que hacer una propuesta de estrategias o metodologías que serían pertinentes para abordar en este contexto, y mi producto final va a ser una planificación. ¿Sí? Es una escalerita que me permite a mí, de manera continua, ir armando un recurso que me permite dar respuesta a la pregunta. Entonces, si en el caso, por ejemplo, del diseño de un producto, que era el ejemplo de Paula, primero era este análisis, ¿cierto?, del entorno para determinar las características de la población, del entorno, ¿cierto? Luego las características del ser humano, que hace algo parecido también, ¿cierto? Cómo nos componemos físicamente, cómo es según nuestra estatura, cómo es nuestras caderas, nuestros brazos, nuestra espalda, qué posición tenemos que tener, y por lo tanto tenemos que considerar ciertos datos ergonómicos. Y luego, como producto final, yo diseño un prototipo de un producto que dé respuesta a esa necesidad que yo observé, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí todo bailándose. Y, además, tiene que comunicarse. Y esto es clave porque habitualmente se hace en la enseñanza tradicional. Uno ve presentaciones. Es habitual encontrar presentaciones. ¿Cuál es la sutil diferencia que tiene una ABP? Es que ojalá esa presentación y esa comunicación no se haga solo en el aula, no se haga solo con los compañeros y el profesor, sino que se pueda entregar a otros estudiantes que les interesa el tema, a una audiencia o una comunidad que le importa esta temática que yo investigué, a otros profesores que aborden temáticas similares, etc. ¿Sí? Dependiendo de cuál sea el proyecto, no te preocupes, dependiendo de cuál sea el proyecto, va a ser a quién conviene que yo le muestre mi producto final. ¿Sí? Entonces, pueden hacer unas cápsulas y difundirlas por redes sociales, pueden hacer unos podcasts y generar una serie de podcasts que permitan comunicar los hallazgos que desarrollaron en su proyecto. Hay diversas formas de comunicar, ¿ya? Pero sale un poco de la sala cerrada, donde yo habitualmente me presento solo a mis compañeros y a mi profesor, y que probablemente en la presentación número 20, el profesor ya poco ganas tiene de escuchar la 21, ¿sí? Porque se vuelve repetitivo, todos presentan más o menos la misma estructura. En cambio aquí se pueden hacer ferias de proyectos, encuentros de innovación, puedo generar una situación diferente donde invita, aunque sea 2 o 3 personas más, que vean lo que hicieron los estudiantes, pero ya genera un vínculo con el exterior. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta ruta, como les decía, con los mismos nombres, con otros nombres, es la que permite abordar el desarrollo de una ABP. ¿Y qué cosas tengo que considerar? Y esto es clave para que ya pasemos al diseño. ¿Qué tengo que considerar? Los principios y la ruta de la ABP. En este caso, estos principios están diseñados por varios autores, pero en general Susie Voss es como la que siempre promueve un poco la lógica de los estándares de oro de la ABP, y que plantean que para que una ABP sea ABP, tiene que tener todo esto, ¿ya? Porque a veces yo he hablado con profesores y dicen, sí, yo he hecho ABP. Ya, a ver, cuéntame, ¿qué has hecho? Hice esto, esto y esto y esto. Ya, pero ¿hiciste tal? No. ¿Hiciste tal? No. Entonces todavía no es una ABP. Es un proyecto, sí, pero aprendizaje basado en proyecto tiene que tener estos principios. Tiene que partir con una pregunta esencial, sí o sí, para que sea una ABP. Tiene que tener investigación sostenida, tiene que ser auténtico, lo que hablaban ustedes, ¿cierto? Que sea relacionado realmente con el contexto en donde se desenvuelven los estudiantes y donde se van a desempeñar. Tiene que ser auténtico, tiene que recoger la voz y elección del estudiantado de alguna u otra manera. A lo mejor ustedes van a tener el proyecto completamente diseñado, pero resulta que déjenle a los estudiantes que elijan el nombre del proyecto, o déjenle que elijan el formato del subproducto 1. A lo mejor ustedes el formato del subproducto 1 quieren que sea un diagnóstico, que ellos elijan el formato de ese diagnóstico, que puede ser un video, que puede ser un informe, que puede ser esto. Total, yo tengo ciertos criterios en una rúbrica que me permiten esa diversidad de productos que respondan a una misma
estructura, ¿cierto? Entonces, de alguna manera que los estudiantes puedan decidir algo dentro del proyecto y que no solamente ellos sean ejecutores, que tengan espacios de reflexión, ojalá permanentes, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, cómo vamos, en qué vamos, cuáles han sido los desafíos hasta el momento, escríbanlo, compártanlo con un colega, ¿cierto? ¿Qué consideraron que, o qué hallazgos tienen de su producto 1 que consideren que les puede ayudar en la ruta del ABP? Generen espacios de reflexión. Crítica y revisión, desde la lógica siempre del constructivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo critico el trabajo de otro? ¿Cómo yo aprendo a retroalimentar el trabajo de otro sin como demonizar un poco el concepto de crítica? ¿Sí? Asumir que la crítica es buena porque me permite a mí mirar cuáles son mis aspectos de mejora en función de lo que estoy haciendo. Entonces ahí hay técnicas para poder abordarlo, etc. Y tiene que ser un producto público, lo que les decía yo. Tiene que comunicarse con otros de alguna manera. Justifican sus decisiones, sus aprendizajes. No solo muestran, por ejemplo, la silla ergonómica que hicieron un grupo. No solo mostrar, esta es la silla que hicimos, sino que cómo contamos un proceso. Partimos visitando el edificio, luego analizamos las características de tal persona y tal persona para ver cómo podíamos abordar o realizar un producto que permita ser coherente con esta persona. Y luego diseñamos este producto, iteramos de esta y esta manera, y ahí yo estoy contando mi proyecto, ¿sí? No solo muestro mi producto final, hay una ruta, un proceso de aprendizaje detrás, que también lo hago visible, y que también es relevante, ¿ya? Entonces, esos son los elementos esenciales, sí o sí tienen que estar. Y ahora vamos a ir dialogando, pero también avanzando, ¿ya? Entonces yo lo que les voy a sugerir, ahora sí en Educa quedó, vi algunos que se metieron, así que vi que estaba. Dejé la presentación, por lo tanto pueden ir mirando la presentación paso a paso, pero también dejé, y que lo tengo aquí en la siguiente lámina, primero una ruta. Esta es una ruta bien fea, la verdad es que yo la uso siempre, pero porque siento que la estructura ayuda. Ustedes pueden hacer una ruta mucho más linda, estéticamente hablando, pero para mí funciona, y la he usado muchas veces. Entonces yo, primero, para poder presentar un proyecto y para poder organizar un proyecto, tengo que tener, ojalá, una ruta que me sintetice el proyecto. El proyecto que nosotros vamos a hacer ahora y que van a hacer ustedes, va pensando en esto, diseñando el aula del futuro. ¿Ya? Y ese nombre le puse yo a lo que ustedes van a hacer ahora. Aquí hicimos la otra, ¿cierto? De las problemáticas fue el lanzamiento. Tomemos como problemática la baja motivación que planteaba Miriam, ¿cierto? Con Anita. Baja motivación en los estudiantes que limita su autonomía. Una pregunta esencial que yo les haría a ustedes participantes docentes, ¿cómo diseñar experiencias de aprendizaje que motiven a los estudiantes tomando un rol activo en su formación? Creo que es en el fondo para lo que estamos aquí. ¿Cuál sería un subproducto 1? Determinar una problemática que ustedes quieren abordar. Que ya lo hicieron levemente en la actividad de conversación, ¿cierto? Y una pregunta esencial, que eso lo vamos a ir haciendo en el desarrollo del proyecto. Luego, como subproducto 2, pueden hacer un mapa de productos y subproductos. ¿Qué cosas van a hacer? ¿Y cómo van a llegar a ese producto final? ¿Cuál sería el producto final? El proyecto, en el caso de ustedes. Y la exhibición, van a subir la carátula a un espacio colaborativo y lo vamos a socializar. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿ya? Así más o menos uno debiese presentar un proyecto en síntesis. Independiente que yo le entrego luego un insumo más detallado a los estudiantes, les puedo entregar una bitácora, independiente de eso, ojalá yo presentarles una síntesis del proyecto en donde yo puedo ir recurriendo. Hay profesores que lo han hecho inmediatamente con la fecha. Lanzamiento tal día de agosto. El subproducto 1 lo tienen que entregar en tal fecha de noviembre. Subproducto 2, tal fecha. Producto final, tal fecha, y la exhibición va a ser en tal fecha. Esto puede también servir como una ruta de implementación, ¿ya? Para que lo vean como de modo práctico. Y lo que vamos a tener, creo que este no era la última versión. Déjenme
Parece que justo abrí una versión anterior. En ese enlace, pero también en la carpeta en Educa dice bitácora BP, ¿cierto? ¿Qué tiene la bitácora? Es un documento cualquiera, un Word, pero tiene una estructura, ¿ya? Una estructura que ayuda a organizar. ¿Yo por qué lo quise dejar desde el inicio? Para que vean que esto ayuda en el fondo a poder hacer seguimiento al proyecto, no solo desde el diseño, sino que también en la implementación. ¿Ya? Entonces, en la primera parte, ahí está Elías ya dentro del documento, en la primera parte explica lo que tienen que incorporar. Por ejemplo, cuál va a ser el nombre del proyecto, quién es el docente, facultad, carrera, curso, estudiantes, Solo datos de identificación. La idea es que le hagan una copia de este documento, pero yo les voy a mostrar porque hay una carpeta donde tienen uno para cada uno. Luego el contexto, ¿cierto? ¿Qué dificultades ustedes observan en el curso? ¿Qué problemática? Y aquí ya está la pregunta esencial, la comprensión fundamental, etc. Y aquí está la ruta del proyecto. ¿Ya? Esto lo pueden, y ahí dice arriba, lo pueden ir haciendo por partes, y yo les voy a ir mostrando. Pero la idea es que este tipo de bitácora les ayude porque luego para sistematizar la experiencia, si lo quieren sistematizar e investigar cómo resulta esto con la implementación con sus estudiantes, este registro les va a ayudar a hacer todo ese seguimiento. ¿Ya? En la semana 5, por ejemplo, qué pasó, qué ajustes tuvieron que realizar, qué evidencias tienen de esa semana, ¿ya? Por eso es diseño, implementación y evaluación. ¿Ya? No me voy a detener mucho en esa, pero que sepan que ese documento ayuda al registro del diseño, pero también al seguimiento. ¿Para qué sirve? Como les decía, se puede usar antes de implementar la bitácora para completar las secciones, diseñar, agregar la pregunta esencial, los productos, etc. Durante, para registrar brevemente lo que va ocurriendo. ¿Sí? En esta semana hice el lanzamiento, participaron todos los estudiantes, pero hubo un grupo en particular que no estuvo, que no pudo por diferentes razones, lo noto. ¿Qué pasó? ¿Qué hallazgo hay? Armamos un documento, aquí está el enlace, y resolvimos las dudas de la ruta de ABP. Listo, no necesitan registrar más, pero tienen una secuencia. La siguiente semana, ¿qué pasó? Estudiantes están trabajando con su producto 1, hubo problemas con el diseño del producto, porque pasó tal cosa, etc. ¿Ya? Pueden ir dejando el registro durante. Perdón, Macarena. ¿Sí? ¿Podrían tener los estudiantes algo parecido a esto? Sí, sí. Para que ellos Yo tengo una sugerencia, no la dejé ahí, pero la voy a dejar, que es una bitácora para el estudiante. Perfecto. Para que el estudiante vaya registrando su proceso y les ayude un montón, porque luego ustedes les piden la bitácora aparte de los productos. Vale. Y en la bitácora ya van demostrando que semana a semana fueron trabajando y que no lo hicieron todo a última hora. ¿Sí? Así que igual ayuda. ¿Qué recomendaciones les doy? No se completa una sola vez. Es una bitácora viva. Por eso les decía, en cualquier momento la idea es que ustedes lo vayan llenando y que todo su ABP esté en este documento. Entonces después ustedes recogen evidencias, por ejemplo, aplican algunas encuestas, hacen algún focus group, y después dicen, ¿sabes qué voy a investigar respecto de esto? Voy a revisar las evidencias y voy a escribir algún artículo que permita mostrar cómo el ABP permite abordar en el contexto, por ejemplo, del derecho, problemáticas que son asociadas. Entonces, tomo todo mi registro y lo puedo transformar perfectamente en un escrito porque tengo todo ordenado. ¿Sí? Con ese propósito también tienen que verlo. Prioriza el registro de decisiones, incorpora enlaces y evidencia, y la idea es que lo usen como apoyo para mejorar la práctica. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, la idea es que ustedes en la carpetita les dejé en Educa una que dice carpeta de trabajo, un enlace. Si entran a la carpeta de trabajo, hay muchas bitácoras. Aquí están, muchas. Tomen una y aduéñense nomás, pónganle su nombre y pueden ir trabajando en esa, ¿ya? Por ejemplo, entran a la bitácora 1 y le ponen al tiro su nombre aquí en los datos, nombre del docente y listo. Y otro, ahí ya entró Cristian Oñate, se va a adueñar de la bitácora 1. ¿Sí? Entonces, usen una. ¿Cómo? El documento dice que se solicita permiso para editar. No te escucho bien, pero sí te escuché. ¿Ahora sí?
Ahí sí, pero te escuché, editor. Ahí lo hice. Ya, vale, gracias. Se supone que cambió toda la carpeta, así que todos debiesen tener la opción de editar. Voy a corroborar con una específica. No ponemos el nombre. Sí, ahí sí. Le pones tu nombre y así sabes que es tu ficha. Ya, y si ves que hay un circulito dentro del documento es porque alguien ya está dentro. Si no hay ni uno, le pones tu nombre. Como por ejemplo ahora que yo había entrado y estaba Cristian. ¿Ya? Entonces, lo primero es, tomen un documento, aduéñense de él, pónganle su nombre y en ese vayan trabajando, ¿ya? Y así vamos aprovechando bien el tiempo. Las dos, pero parece que no. ¿Están ocupados? Hay como 20. Ah, pero yo le había puesto actualizar. Si alguien lo abre y no le aparece para editar, actualícelo, ¿ya? Porque yo le cambié, así que le debería aparecer ahora. Ahí está. Ahí estaba yo, así que da lo mismo porque yo no voy a anotar. Ponle el nombre. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, vamos a ir avanzando y ustedes van anotando en su documento, ¿ya? Lo primero, pero se me olvida una cosa. Antes de saltar. Cuando llegué estaban hablando de los chatbots, los pillé. No sé si lo tengo acá, pero si no lo voy a... ¿El nombre no? Actualiza el documento. Y ahí te debiese dejar editar. Acá te usamos. Es que está Yo estoy usando el dos. Quiero... Quiero mostrarles un libro, no lo pido aquí, pero lo enseño aquí. Lo voy a abrir y se lo muestro ya. Hay un chatbot que creo que no lo hemos subido a la página. Juan, le voy a ver a Juan que está escuchando. No hemos subido el chatbot a la segunda clase. Voy a ver si lo tengo aquí. Pero es un chatbot de ADP, ¿ya? Que se lo voy a dejar disponible. Voy a mandarlo, creo que aquí lo tenía. Aquí está. Le puse ya, así está. Ese innova en tu docencia. Este chatbot, cuando uno entra a sinap.ct.cl, Sinapbot, el que se llama Innova en tu docencia, ¿ya? Es un chatbot que tiene distintas metodologías innovadoras incorporadas dentro de él. Entonces, si por ejemplo yo quiero trabajar en ABP, se pueden ir asesorando por este chatbot, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Le ponen ver chat, se loguean si es que no están logueados, ¿ya? Yo les voy a dejar el enlace, lo voy a compartir para que se los manden al chat, pero si no lo buscan aquí, como les dije, Sinapbot, ¿ya? Ahí tú, Juan, lo puedes mandar el enlace por el chat. Innova en tu docencia, ¿cierto? Entonces, en ese chat, yo le puedo decir, voy a diseñar, traten de ser súper estratégicos en cómo van interactuando, ¿ya? Porque mientras más información le den, mejor va a funcionar. Entonces, aquí, ¿qué le pueden decir? Quiero diseñar un ABP para un curso de aprendizaje de ciencias, ¿cierto? Donde tengo 40 estudiantes que tienen tales características más o menos, son, no sé, por ejemplo, lo que decía Miriam, le falta motivación o generalmente no quieren participar, etc. Quiero que este ABP vaya asociado a tal resultado de aprendizaje, que es el que quiero abordar en este ABP, y quiero que el ABP tenga 6 semanas, ¿cierto? Y en esas 6 semanas los estudiantes puedan vivir un lanzamiento y puedan diseñar productos y luego presentar. Le doy un contexto y este chat
me va a ayudar a diseñar ese ABP, ¿ya? Entonces yo después le puedo ir pidiendo lo que está en la tablita, en la bitácora que yo les entregué, ¿ya? Porque igual es una bitácora larga, si se fijan, pero se pueden ayudar de este chatbot para ir avanzando más rápido, ¿ya? Les voy a dejar a los que están acá el QR, aquí, para que entren, o si no, entren por si nada. ¿Sí? ¿Entraste ya? Perfecto. Mejor entren por ahí, así vamos avanzando. Entonces tengan eso en la mano, más el registro, y yo voy a ir avanzando acá. ¿Ya? Pero vayan iterando porque ese chatbot está bien bueno. ¿Qué es lo que hay que considerar a la hora de diseñar? ¿Ya? Y esto, la idea es que lo tengan presente porque independiente de cuál sea lo que estoy diseñando, en este caso una ABP, pero puedo hacer otro diseño, tengo que seguir ciertas orientaciones. Primero, la comprensión fundamental. ¿Qué quiero que aprendan los estudiantes? ¿Sí? A lo mejor en el caso de ustedes, de la universidad, de docentes de la universidad, el RA en sí mismo es una comprensión fundamental, ¿sí? Porque integra el conocimiento conceptual, procedimental, actitudinal, incorpora la competencia genérica, etc. Está súper bien armado y me permite a mí decir qué quiero que aprendan. Puede ser perfectamente el RA. Si yo quiero trabajar con otra disciplina, tendría que fusionar su comprensión fundamental con mi comprensión fundamental y hacer una. ¿Sí? Por ejemplo, si tú trabajas kinesiología, ¿cierto? Kinesiología con diseño. Entonces, Paula va a tomar su RA de diseño y va a decir, ya, ¿qué es lo medular que yo necesito que los estudiantes aprendan de aquí? Y en kinesiología, ¿qué es lo medular que yo quiero que aprendan de acá? Lo fusiono y armo una nueva comprensión fundamental. ¿Sí? Pero si trabajan solo una disciplina, generalmente va a ser más asociado al RA. ¿Cómo van a demostrar? Y aquí vienen los productos, subproductos. ¿Cómo van a demostrar que lograron ese aprendizaje? Y luego, ¿cómo lo van a desarrollar? Esto, el producto. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Sí? Entonces voy como de el aprendizaje, la evaluación y luego la actividad. ¿Qué es lo que hago habitualmente? Me salto esta parte. Y después voy aquí. ¿Sí? Eso es lo que uno hace habitualmente porque uno dice, quiero que los estudiantes aprendan a reconocer el entorno natural. Voy a hacerles una salida, me voy a tirar la actividad. Voy a hacer una salida por el campus, luego voy a hacer que hagan un afiche que reconozcan distintas especies que ven en el entorno, y luego que hagan una bitácora, por ejemplo, un catálogo de las especies que hay en el entorno. ¿Ya? Actividades. En cambio, si yo sigo esta secuencia, yo digo, ¿cómo lo van a demostrar? Bueno, lo van a demostrar desarrollando, por ejemplo, un producto que permita consolidar distintas especies que hay en el entorno y que por lo tanto con eso demuestren que son capaces de reconocer las especies, según cuál sea el RA. Entonces yo digo, ya quiero que reconozcan eso. ¿Qué pasos tengo que seguir? Primero voy a hacer esto, segundo voy a hacer tal, tercero voy a hacer tal, cuarto voy a hacer tal. Pero en función de lo que yo quiero que demuestren. Desde la mirada de la evaluación, más que nada. Sí, desde la evaluación. Y no desde la actividad. Porque si no yo me puedo llenar de actividades y resulta que ni siquiera me van a dar cuenta de mi evaluación y se van a escapar un poquito de mi RA. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica, por lo menos, como se invita al diseño. Se llama diseño inverso. ¿Ya? De Wiggin y McTaggart. Por aquí abajito estaba el autor. Aquí hay solo un desglose. No me quiero detener porque quiero mostrarles el ejemplo. Pero en la comprensión fundamental, ¿qué conclusiones son importantes? ¿Qué preguntas tienen que responder? ¿Qué conceptos quiero que aprendan? ¿Qué competencias quiero que desarrollen? Eso tengo que pensar cuando pienso en la comprensión fundamental. Entonces, ¿qué hago yo en este paso? En el paso 1, defino un tema. Ustedes yo creo que ya lo tienen, su tema, cada uno, ¿cierto? Más o menos hacia dónde lo quieren llevar. Ahora, una vez que piensen en su tema, pueden poner un nombre tentativo ahí en la hojita, después lo cambian, lo pueden cambiar con los estudiantes, lo pueden cambiar al final cuando ya tengan el diseño completo, decirle al mismo chatbot que les dé un nombre más interesante, ¿sí? Pero esto es lo más importante, el problema, ¿sí? Por eso yo partí el taller hablando de los problemas, ¿sí? ¿Qué problemas tienen abordado ustedes? ¿Qué necesidad? ¿Sí? Porque si es una necesidad, y aquí es una frasecita que me gusta siempre dejarla, un problema bien planteado es un problema medio resuelto. ¿Sí? Si yo planteo bien el problema, es fácil luego seguir esa ruta de aprendizaje.
Pero tengo que tener claro un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que enfrentan tus estudiantes, Jorge, en su contexto profesional? ¿Qué problema tendrían que abordar que se vive en la kinesiología? Claro, la idea del proyecto de la ADT es que ellos puedan tener un compromiso con la disciplina. Ya. Entonces, la idea es que ellos puedan generar un proyecto en el cual puedan profundizar lo que ellos aprenden para que encuentren sentido en lo que están aprendiendo. Ya. O sea, un problema ahí sería que hay una falta de compromiso con la profesión en sí misma y con las necesidades que entrega la profesión, en este caso. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, la idea es que usted plantea un problema ¿Mm? para que le encuentren valor Sí. al aprendizaje que están aprendizaje. teniendo, entonces puedan darse cuenta que ellos pueden generar una respuesta, Sí. generar un producto. Genial, genial. En el caso, por ejemplo, de Paula, que ya ha dado el ejemplo del diseño, un problema sería que hay productos que no están siendo diseñados para las personas en general, sino que, o sea, están siendo diseñados para las personas en general, pero no se adecúan a todas las personas, ¿cierto? Ese sería un problema. ¿Sí? Más o menos, mejor dicho, a decir, yo lo diría mejor, diría Paula. De verdad no sé. Ya, pero tengo que tener claro un problema, ¿sí? Entonces, aquí yo les traigo un ejemplo. ¿Cuál sería mi tema? Sostenibilidad productiva en entornos naturales, ¿ya? Ese es un problema, ¿ya? Que no hay sostenibilidad en el entorno, pero yo lo estoy tomando como un tema. ¿Está buscando el chatbot? Ya, genial. Muy bien, Juan Eduardo, acompañando ahí el mensaje entre pares. La problemática surge de este tema. Yo elegí este tema, sostenibilidad productiva, por ejemplo, y digo, ¿cuál es la problemática? Que hay una creciente demanda de alimentos, de productos, en el sistema agropecuario y acuícola y ejerce una presión sobre los recursos naturales. Como hay mayor demanda, hay una presión en los recursos naturales, lo que provoca problemas como la contaminación, agotamiento de los recursos, degradación del sistema. Ese es un problema que yo quiero abordar en este tema. ¿Sí? Entonces, si tu tema es el derecho internacional, ¿cuál es el problema que hay? No hago eso. Existe el derecho. Ah, no existe. Ay, no existe. Ya, un problema es que no se están respetando los acuerdos internacionales, por ejemplo. Sí, pues no quiero entrar en ningún detalle en este momento, que no tenemos polémica, pero un tema sería, por ejemplo, regulaciones internacionales, ¿sí? Y un problema sería que no se están respetando esas regulaciones internacionales de acuerdo a los países en el fondo y que están intercediendo en la política de otros países. Eso sería un problema, ¿cierto? Entonces, yo teniendo identificado el problema, aquí le digo ahora esto a ustedes, pero vayan haciéndolo en paralelo. Escúchenme con una oreja y con la mano van trabajando nomás. ¿Ya? En función de eso, por ejemplo, yo tomé 2 RA, de 2 disciplinas distintas. Esto solo para complejizarlo, porque para ustedes va a ser solo directo. Aquí yo tomé 2. Yo digo, voy a trabajar con un RA de ingeniería en recursos naturales, pero también con el técnico agropecuario. Entonces, justo el técnico agropecuario plantea que hay soluciones a problemas productivos y el otro dice que resuelve problemas complejos. Y yo saqué lo medular de cada uno y armé una comprensión fundamental general que los integra ambos. Pero este paso ustedes se lo pueden saltar. ¿Sí? Si una BP de ustedes solamente, solo definen el tema y el problema. Una vez que definen el problema, y eso lo tienen que tener clarito, por eso decía que es lo más relevante, vamos a pensar en una pregunta esencial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de las regulaciones internacionales, la política internacional y todo, una pregunta esencial sería ¿cómo resguardamos los derechos de cada país de abordar sus necesidades internas? ¿Sí? Por ejemplo, ahí habría una pregunta esencial. Yo tendría que hacer que los estudiantes primero vean cuáles son las regulaciones que existen, qué características tiene cada país, qué cosas se están violando en estas situaciones, por ejemplo, y luego de eso, ¿cómo entonces yo promovería que se abordan estos derechos y estos tratados internacionales? Y ahí yo les decía, ¿qué es una pregunta esencial? Es una pregunta que invita a la acción, ¿sí? Yo ya le he dado ejemplos. En este caso la pregunta sería,
cómo tomar decisiones sostenibles en la gestión de recursos naturales y sistemas productivos. ¿Sí? Entonces vayan ustedes, voy a ir en algunos momentos con más calma para que vayan avanzando, ¿ya? Vayan, una vez que ya definan la problemática, pueden ir al chatbot, y decirle, este es mi curso, estos son mis estudiantes, este es el problema que he definido, este es el tema. Arma una pregunta esencial para abrir el proyecto y el chatbot se las va a dar. ¿Cómo van ahí en línea? Yo acá veo que escriben y escriben. Anita, te escucho. Sí, hola, buenas. Quisiera hacer una pregunta en torno si ¿Sí? existe alguna como sugerencia o algún tips como para darle a los estudiantes como de qué estructura seguir para elaborar la pregunta esencial. Porque esa Sí. pregunta esencial la elabora el grupo de trabajo, ¿cierto? O uno se la da al estudiante. Mira, hay distintas maneras de abordarlo. Yo siempre hablo de la madurez de la ABP. Si ustedes están iniciando una ABP, es primera vez o segunda vez que van a realizar una ABP con sus estudiantes, ustedes mejor lleven la pregunta y lleven más o menos la estructura general y den espacio para que los estudiantes vayan aportando en diferentes momentos, pero la estructura la llevan ustedes. Cuando ustedes ya sientan que tienen ahí el músculo de la ABP incorporado, ¿sí? Ustedes pueden perfectamente llegar a la sala, tal como lo hicimos recién, y decir, mira, tenemos un problema. Se están violando los derechos internacionales, está países invadiendo otros países. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué preguntas nos podemos hacer con esto que nos permita a nosotros llevar a una propuesta? Y ahí los estudiantes pueden decir, entonces podemos decir cómo respetar los derechos internacionales, podemos decir cómo nosotros como estudiantes podemos generar acciones para abordar esta situación. ¿Sí? La idea, ¿qué es lo que hay que considerar y que no lo puse ahí justo, pero siempre para la pregunta esencial es una pregunta poderosa? Si uno lo piensa desde un punto de vista, es una pregunta abierta, que tiene diversas opciones de respuesta, que me permite reflexionar, etcétera, 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 pero además, y eso siempre es clave en la pregunta esencial, además me lleva a una acción, ¿sí? Entonces, si yo digo, ¿por qué el café se enfría solo? Que hay una pregunta de unos recursos que hicieron en Microcaps. Sí, Patricia. ¿Por qué el café se enfría solo? Yo podría reflexionar al respecto. Una pregunta abierta, probablemente tenga algunas alternativas de respuesta en línea, pero no me está invitando a hacer nada, más que reflexionar, ¿sí? Que obviamente es súper importante, pero no me está llevando a una acción, ¿sí? Diferente es si yo digo, ¿cómo hacemos un producto que haga que el café se enfríe más lento? ¿Sí? Ahí sí yo estoy llevando al estudiante a una acción. Y decir, mira, estoy usando, entre medio estoy usando termodinámica, estoy usando uso de materiales a lo mejor biodegradables. Tengo varias cosas que pueden estar ahí dentro de esa pregunta, pero al final lo que yo quiero es que los estudiantes se muevan y generen una propuesta tomando estos conocimientos que permita que el café se enfríe más lento. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, Anita? Sí, sí, súper. Genial. Muchas gracias. Genial. Siempre que les lleve una acción, que les haga moverse, que les haga generar una propuesta, ¿sí? Generar cambios. Pero no se puede buscar en el cargador porque se le acaba. Ya, ya. ¿No te sirve este? ¿De cuál lo usas? No sé, tengo una sheet donde no. Pero no usa el megabit, ¿sí? Y yo tengo uno del C. Parece que es planito, como, sí, parece que es el mismo. Eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo vas, Cristian? ¿Vas avanzando? Sí, voy avanzando en la parte voy en los subproductos de identificación de un problema, por ejemplo. Ahí lo Ya, hice basado en la evaluación kinésica a la cual se enfrenta el estudiante de primer año de introducción a la kine, que viene con recursos súper limitados. Y ya, entonces, obviamente, ahí uno les coloca quizás un caso clínico con alguna patología muy básica y ellos tratan de imaginar con sus recursos que traen de la enseñanza media y cómo sería una evaluación kinésica. Y ahí uno va corrigiendo
los aspectos que en realidad en Genial. definitiva tiene la evaluación. ¿Y cuál sería tu pregunta esencial en este momento? ¿Cómo la tienes escrita? La pregunta esencial, ¿cómo realizar una evaluación clínica kinésica inicial que permita comprender el estado funcional de una persona desde el movimiento? Perfecto, perfecto. O sea, me está llevando a una acción, ¿cierto? Porque no, ¿sí? ¿En el documento? Y con el chatbot si quieres para ir complementando. Sí, o sea, una pregunta que lleva al estudiante no solo a entender cómo funciona, ¿cierto?, la evaluación kinésica, sino que cómo desde su mirada puede hacerlo mejor en este Correcto. proceso. ¿Sí? Sí, sí, Genial. Muchas gracias. a ti. Juan, Juan Toledo, ¿has podido ir avanzando en el ABP? ¿O no? No. No. ¿Eduardo? Sí, estoy con Magic School, sí, aportando. Ah, ya. Genial. ¿Y vas iterando ahí respecto de lo que quieres hacer? ¿Tienes alguna pregunta esencial en este momento? No sé si es esencial, pero ¿Ya? A ver, dímelo, para que si no la transformamos. es cómo, cómo pueden las comunidades de fe y los actores políticos trabajar juntos, respetando la diversidad y la laicidad, para resolver el marcado individualismo y promover el bien común de manera justa y digna. Esto en un curso que se llama Fe y Compromiso Político, digamos. Genial. Está Entonces ellos súper tienen que bien, generar solo le proyectos. focalizaría un poco más. ¿Sí? Como le Sí, está como acortaría. generar. Sí, creo que está muy extensa. Le acortaría, sacaría lo medular y obviamente la comenzaría igual, ¿cierto? Pero le acortaría un poquito para que no sea compleja. Pero Ya. súper bien. Muchas gracias. Bien, vamos a ir avanzando y ustedes van avanzando igual en su proyecto, ¿ya? Cuando vamos a desempeño producto ya lo veíamos, es la evaluación, ¿sí? Es el producto con el que van a demostrar que aprendieron, lo que yo quería que aprendieran, ¿ya? Entonces, ¿en qué cosa que digan, hagan, o creen, o escriban, yo voy a ver ese aprendizaje? ¿Qué evidencia voy a considerar suficiente para comprobar que se alcanzó la comprensión fundamental? Ahí puedo establecer criterios, ¿cierto? Puedo organizar toda la información para que, en el fondo, lo que realicen los estudiantes realmente dé cuenta de ese aprendizaje que quiero alcanzar. ¿Cómo genero situaciones en las que los estudiantes puedan poner en juego lo que aprendieron o están aprendiendo? Entonces, si lo vemos en el proyecto, yo voy a hacer primero un modelo predictivo de impacto, luego voy a hacer un video que explique los principios de sostenibilidad y voy a terminar con una propuesta integral de gestión de recursos y de producción. Sí, esto lo voy a hacer en un escenario virtual, yo aquí lo hice con ForPro, pero en el fondo yo lo que quiero es que ellos hagan una propuesta de gestión de recursos y producción. Para poder llegar a esa propuesta integral, primero voy a hacer entonces este modelo de predictivo, ¿cierto? Luego voy a hacer un video explicativo de los principios y voy a terminar con este producto final, ¿sí? En donde hagan esta propuesta integral. Entonces, si se fijan, van hilándose. El subproducto 1 permite luego abordar el subproducto 2 y luego el producto final. ¿Sí? Nosotros trabajamos este semestre que pasó con algunos ABP y, por ejemplo, un profesor de ingeniería en ingeniería en obras civiles trabajó con un escenario, pero era una ruta, un recorrido virtual. Y habíamos hecho en su momento un recorrido virtual de un laboratorio de materiales, de hidráulica, mecánica de suelo. Y teníamos el recorrido vacío. Solo era como un video, una imagen 360 que yo recorría el laboratorio, pero no tenía nada. Entonces nuestra pregunta esencial del proyecto fue, ¿cómo transformamos este recurso en un recurso de aprendizaje de la mecánica de suelo? ¿Sí? En función de algo que ya teníamos hecho, pero que no tenía esa sustancia, ¿cierto?, que le permita a un recurso ser más potente. Entonces, ¿qué hicieron los estudiantes como subproducto 1? Analizar la estación. Cada uno tenía que tomar cada grupo una estación de trabajo donde se hacen ensayos con hormigón, con presiones, etcétera, con distintas máquinas. Entonces, como subproducto 1, tenían que tomar la estación y analizar qué decía la normativa, cómo se trabajaban estos materiales, qué resguardos había que tener. Luego, en el subproducto 2, hicieron análisis de los distintos ensayos
cuánto material de cemento, cuánta agua, cuánta presión ejercían. Todo el análisis gráfico lo fueron realizando. Sumamos un tercer subproducto aquí, que fue un video en donde se explicara cómo se trabajaba ese ensayo. Entonces los estudiantes armaron el ensayo, lo hicieron, fueron explicando, relatando, y el producto final fue una ficha de la estación. Entonces el producto final era como un informe que contenía el subproducto 1, 2, 3, todo contenido en el producto final, y eso luego lo incorporamos al recorrido virtual. Entonces ahora tú vas al recorrido, pinchas la estación, y aparece una ficha, aparece un video, aparece un informe que hicieron los propios estudiantes. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo iba relacionado a un producto que permitía abordar esa necesidad. Tenemos algo que no le estamos sacando el provecho, porque no tiene nada en realidad, y ahora sí, con esta respuesta. ¿Sí? Macarena, entiendo por lo que tú dices, por lo tanto, que esto de que haya su producto 1 y 2 no es limitante, puede ser. No, pueden ser muchos más. ¿Hay algún referente de plazo para una APP? Sí. Yo, desde lo que he visto, las experiencias que he visto y lo que he ido leyendo, en general, el ideal mínimo, ojalá sean 5 o 6 semanas, el mínimo, ¿ya? Pueden ser 4, sí, pero si piensan, tengo un lanzamiento, tengo al menos un subproducto, puedo no tener 2, puedo tener un subproducto y luego un producto final, pero tengo que tener lanzamiento, subproducto, producto final, exhibición. Y ojalá antes de la exhibición, preparar la exhibición, que es mi proceso de metacognitivo, que hice, revivo la ruta y luego la presento. Entonces, por eso idealmente mínimo 5 semanas. Máximo, yo he visto proyectos que duran un año, he visto proyectos de un semestre completo, he visto proyectos de 8 semanas, va a depender de cuál sea el foco. Si, por ejemplo, ustedes quieren trabajar sus 2, 3 RAs del curso, lo pueden hacer perfectamente con puro BP. Entonces, hacer 2 proyectos, por ejemplo, si tienen 2 RA, primer proyecto del RA1, segundo proyecto del RA2, entonces a lo mejor trabajan todo el semestre con ABP, pero en el fondo son 2 proyectos chicos, ¿sí? De 8 semanas, 9 semanas, y ahí completan el semestre. Entonces, va a depender de lo que ustedes quieran proyectar, pero ideal entre 5 y 8 semanas. Ese es un ideal que yo diría de una BP. Y ahí va a depender si quieren hacer 1, 2, 3 subproductos. Piensen que cada subproducto es una entrega, por lo tanto esa entrega se evalúa. Esa evaluación tiene una pauta. Entonces igual va a depender de cuántos estudiantes tienen, de cuánto tiempo disponen. Obviamente hay cosas que se pueden automatizar y se pueden ustedes asistir de alguna guía, y obviamente ustedes luego le ponen su criterio. Siempre yo pongo ahí las necesita al final, ¿cierto? Siempre el criterio están ustedes. Pero se pueden asistir para la revisión de los trabajos, o pueden hacer revisión entre pares, para que se califiquen, ¿cierto? Con una pauta. Por lo tanto, eso no puede reservar para el producto final. Hay que hacer. No, hay que hacer. Contra cada producto hay que hacer. Puede que sea formativa, que no tenga una calificación, pero necesito hacer porque es un estándar de oro, la reflexión y la crítica y la revisión. Entonces, si yo entrego el subproducto 1, que sería en este caso, por ejemplo, en el caso que les contaba de mecánica de suelo, sería esta ficha de la normativa. Yo tengo que socializarla ojalá con otro y decir, mira, esta es la ficha que armé, aquí está la orientación, y me hace una retro, yo luego le hago ajuste y luego te la entrego. ¿Sí? Te la puedo entregar o luego te puedo entregar una segunda versión. Siempre piensen en lo formativo, como un proceso continuo. Entonces, aquí en este caso de ese proyecto lo entregaron 2 veces. Siempre todos tenían 2 intentos. Entregaban, recibían la retro de pares o del profesor, dependiendo de cuál fuese el producto, y luego lo mejoraban. Y entregaban la versión mejorada para recoger esa retroalimentación. Eso no siempre pasa, porque nosotros a veces decimos, ya, aquí tengo la rúbrica, el estudiante crea el producto, lo entrega y listo. Independiente de que en la evaluación yo le diga, mira, este aspecto podría haber mejorado, esto acá, no le doy espacio para la mejora, realmente. Aquí lo que se invita es que ojalá hayan espacios de mejora, ¿sí? Y que estén diseñados previamente de tal manera que los estudiantes puedan hacer los ajustes de las observaciones que recibieron, ¿ya? Cristian. Sí, tengo una duda respecto al ir completando y desarrollando en realidad el documento que se solicita. ¿Sí?
llegué hasta el punto 7, para ¿Ya? completar todo, pero el punto 8 habla de que es una reflexión del docente una vez implementado el proyecto. Por lo tanto, eso no lo Sí, avanzamos, ¿cierto? De ahí hacia no, abajo. no, no. Solo hasta el punto 7. Ya, correcto, sí, porque el otro Solo hasta el es la punto 7 porque implementación. lo otro lo vas a ir haciendo a medida que ya el proyecto esté implementándose, ahí tú vas registrando lo que viene en esa etapa. Sí, porque abajo también habla de anexos y evidencia y yo, por Sí, ejemplo, no tengo los instrumentos de evaluación, hay que crearlos todavía, ¿cierto? En sí, base a lo que uno planteó. claro. Todo eso se va agregando ahí. Recuerden que el chatbot también te ayuda en eso, ¿ya? Si tú ya lo tienes entrenado, nutrido con tu información, tú ahí mismo le puedes decir, ahora que ya tenemos clara la ruta del ABP, quiero que me diseñes el instrumento de evaluación del subproducto 1. Ok, Y te lo perfecto. va a hacer. ¿Ya? Usen también el chat para eso. Pero sí, hasta el punto 7 y luego desde el punto 8 ya es la implementación. Cuando ustedes ya estén implementando, van registrando aquí, luego la evaluación igual, las evidencias las van anotando, las van registrando, aquí hay una reflexión docente, final, etc. Entonces, ahora en el diseño hasta el punto 7. ¿Ya? Voy a volver aquí. Muchas gracias. De nada. Entonces estábamos acá haciendo desempeño producto y luego pienso en las actividades de aprendizaje. Ya definí cuáles van a ser mis evaluaciones. ¿Cuál va a ser tu evaluación? Tu subproducto, producto final. Va a ser como una proyección o un video o una, debe ser un póster Ya, de presentación con respecto al caso que tienen que ellos diseñar en base a la a problemática. la problemática. El póster sería el producto final. Producto final. Ya, entonces antes de eso, ¿qué van a hacer? Van a haber informes previos, ¿Ya? ¿no es cierto? Obviamente después tienen que plantear el caso para Claro. ver si está atingente y después integrarlo En nuevamente el al póster. Súper. Claro, primero pueden hacer una ficha diagnóstica en el fondo de la situación y ese que sea el primer subproducto, por ejemplo, ya donde tengo el caso, la problemática, y luego hablamos de un video igual, ¿no? Sí, Ya, ese también como subproducto, como su producto. ya, genial. Porque la idea es que como está, como el resultado del mensaje apunta a que es en condiciones simuladas, ¿Mm? ya, no con un No con un usuario paciente, sí. real, sino que el usuario tiene que representarlo a ellos. Ya. Por Entonces, factores de claro, seguridad. perfecto. Entonces, claro, parte del subproducto 2 generan esta interacción, esta simulación, ¿cierto?, con el paciente y eso luego lo integran en su póster también como un Exacto. producto de la ruta. Perfecto, perfecto. ¿Se entiende, cierto? En la ruta. ¿Tú qué productos elegiste, Patricia? Y que estoy trabajando y dentro de todo lo que estamos conversando me cuestionaba. A ver. No, lo que pasa es que un elemento interesante es que yo trabajo en las prácticas de los alumnos en la bitácora. Ya. En el fondo yo le domino aquí. ¿Sí? Y está en una agenda diaria ¿Ya? y tiene una estructura. ¿Cuál es el propósito de la agenda? Que ellos vayan apropiándose de elementos comunicativos, textuales, pero que al mismo tiempo desde la cognición, en el fondo la narrativa. Ya. Y que ellos vayan narrando la realidad, y de esa realidad ellos vayan elaborando preguntas, cuestionándose, poniendo evidencia, pero al mismo tiempo hay una etapa, que es como una tabla que yo elaboré y la conversamos, donde ellos también ponen sus desafíos, sus investigaciones personales, todo aquello que los nutre para poder volver en la semana siguiente al colegio y considerar si tienen un conocimiento. Pero hay un porcentaje de alumnos que lo logran, pero en forma muy general. Y hay un porcentaje que lo rechaza. Ya. Y yo les digo, esto es en el fondo un material que ustedes van a trabajarlo en su portafolio. En el portafolio toman esas narrativas y esas problemáticas que levantaron, esa es su reflexión pedagógica. Entonces me gustaría poder, como ahora de noviembre, me gustaría poner eso como un problema, como ese problema de trabajar realmente es objetivo la agenda. Sí. Y por eso tengo que revisarlo, que no voy a poner igual, pero sí que me va a demandar más revisión. Porque siento que en el fondo hay alumnos que lo han trabajado y que sí les favorece mucho. Claro, en ese caso sería
Claro, la problemática sería la poca profundidad que le dan a la bitácora de proceso como una como un herramienta. insumo para la reflexión. ¿Cierto? Si pensamos en problemas, ese es el problema finalmente. Claro, porque es para la reflexión, porque cuando yo Sí. reviso el portafolio en función de la realidad, de la supervisión que estoy haciendo y en función de la agenda, porque no puede pero usted lo trabajo con la agenda y aquí lo replanteé, entonces coherencia. Ya. Y uno ve la coherencia y se lo explica, ya me acuerdo que lo logran, pero son los niños. Sí. Entonces la idea es que los alumnos vean el valor. El valor de la bitácora esa. Tú sabes que la bruma Sí. del tema, en el contexto actual no lo comprende, a veces no logra lo que en el fondo es, se tiene algo. Ya. Normal. Yo ahí me imagino inmediatamente la pregunta como, ¿cómo aprovechamos la bitácora de proceso como un insumo potente para la reflexión pedagógica, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo potenciamos el uso de la bitácora como insumo para la reflexión pedagógica? Contextualizada, no sé, pertinente. Entonces, claro, ahí en ese proceso, el producto final debiese ser esta bitácora potenciada, ¿cierto? Esta bitácora 2.0, pero en el proceso ellos también debiesen generar, me imagino yo como su producto 2, una propuesta o insumos u orientaciones de cómo sacarle provecho a la bitácora, por ejemplo, si lo piensan desde esa problemática. ¿Sí? Y el producto final sería la bitácora potenciada y su producto 1 pudiese ser un análisis o investigación respecto de la importancia de la bitácora en los procesos de formación docente. ¿Sí? Si lo pensamos desde esa problemática. Súper. Gracias. De nada. Miriam, ¿cómo vas? A ti no te he preguntado. Hola, bien, pero no sé si estoy bien porque yo me conecté al link, ¿cierto? ¿Ya? Que estaba ahí y ya, y ahí me salía el formato y empecé a rellenarlo. Sí, Usé el sí. chatbot para que me ayudara, así que ¿Ya? con eso, pero no sé si los subproductos están bien. A ver, cuéntame, ¿qué problemática elegiste y luego qué subproductos hay? Ya, mira, yo elegí la problemática de la resistencia antimicrobiana, que es una temática que se trata en el curso de farmacología. ¿Mm? Entonces, la pregunta esencial era cómo el médico veterinario contribuye desde las decisiones farmacológicas éticas y basadas en la evidencia a disminuir la resistencia antimicrobiana Ya, en la práctica profesional. Entonces, le puse como resolución, o sea, como subproducto uno, resolución de un caso clínico ya, en formato informe. Y no sé si el ya, subproducto 2 tiene que ser algo distinto, porque yo le había puesto resolución de un caso clínico. Por ejemplo, el producto uno era de un caso clínico menor, o sea, por ejemplo, de un perro. Y la ¿Mm? resolución de un caso clínico, y el 2 era una resolución de un caso clínico de un rebaño, o sea, de vacas, para ver Ya. el tema poblacional. ¿Y cuál sería el producto final? Ahí no sé, eso estoy pensando. Ahí estoy. Ya, pero ¿qué es lo que tú buscas específicamente que logren al final del proceso? Que tenga en el fondo, a la hora de instaurar un tratamiento, ellos y consideren las estrategias de prevención de resistencia antimicrobiana. Ya. O sea, podría ser perfectamente un manual, una guía, una ficha que explique cómo abordar esto, ¿cierto? Eso, sí, Podría sí. ser el producto final, si lo pensamos en términos concretos. Como un protocolo de... Protocolo de actuación, ¿cierto? Una guía, un manual, una orientación, en el fondo pensando en otros colegas, en otros veterinarios, Claro. Ah, ¿sí? ya. O en Ya. la población, porque también puede ser, o aquí es directamente desde el rol profesional. No, desde el rol profesional, Ya, pero que ellos lo sí, tengan muy presente a la hora de elegir eso. un tratamiento antibiótico. Genial. Entonces, claro, Tengan podría ser un protocolo de actuación
de lo que tú dijiste, porque se me escapan los conceptos, ¿cierto? Y claro, como tu producto 1 cabe perfectamente ahí en ese sentido, que lo segmenten, ¿cierto? Animales menores y luego animales mayores. Y Ya. terminan con este protocolo de cómo se Ah, aborda ya, en general. ¿Sí? ¿Se entiende ya, la ruta como completa? ya, ya. Entonces ¿Sí? estaríamos bien. Ya, muchas gracias. Sí, súper. Gracias a ti, Miriam. Bien, ¿qué hay que considerar en las actividades de aprendizaje? Aquí es súper extenso, no es para que lo lean. Pero si, por ejemplo, Miriam decía, ya, lo primero es de los animales menores. Es el primer subproducto, ¿cierto? ¿Cómo se trabaja entonces con los animales menores? El tema de los microbianos. Entonces, tú dices, ¿qué voy a hacer yo como actividades? Pienso específicamente en ese hito, ¿ya? Obviamente antes tengo que pensar en el lanzamiento. Si el lanzamiento, por ejemplo, va a ser la ruta por el campus para determinar la accesibilidad de los edificios, que era el ejemplo que daba con Paula, actividad 1, voy a dialogar con los estudiantes para presentarles la ficha con la que van a hacer la observación. Van a revisar las orientaciones de cómo hacer la ruta de observación en la universidad, qué cosas tienen que considerar, ¿sí? Luego otra actividad es que van a realizar la ruta. Luego otra actividad es que vamos a volver a salir y vamos a reflexionar respecto de lo que vivieron en esa ruta. ¿Sí? ¿Se entiende? Que voy avanzando en el hito de lanzamiento. Luego ya terminé esto. Vamos al subproducto 1. Van a elaborar, ¿cierto?, un informe de accesibilidad. ¿Qué actividades van a hacer? Van a recoger lo que registraron en la ruta de recorrido. Luego van a sintetizar las ideas centrales de lo que vivieron y determinar categorías, por ejemplo. Categorías respecto del acceso, de los edificios, del suelo, etc. Luego de eso van a investigar respecto de qué dice la literatura sobre la accesibilidad universal. Y luego de eso van a hacer este informe diagnóstico, ¿sí? Como pasos. Luego avanza el subproducto 2, y así. ¿Qué actividades van a hacer? Y esas actividades es clave que sean siempre pensadas en el estudiante. Regístrenla ahí en la actividad, en la planillita, que de hecho se registra en el punto... Aquí estoy metida, no sé de qué era, de la Patricia. Patricia. 6 o 7. En el punto 6. 6, porque el 5 es general, ¿cierto? Yo digo qué producto y qué evidencia espero. Sí. ¿Sí? Eso es general. Y el 6, es más específico. Entonces yo digo, ya, para el lanzamiento, ¿cuál es el propósito? Que los estudiantes se conecten con el proyecto, que reconozcan qué actividades, y ahí voy anotando. El recorrido, después revisan ¿Cuál es el rol del docente aquí? En el lanzamiento, por ejemplo, gestionar si van a tener un invitado, organizar o coordinar la invitación del experto, o organizar la ruta de desplazamiento, entregar una ficha a los estudiantes donde hacer el registro. ¿Cuál es el rol del estudiante? Generar el registro, hacer la ruta, ¿cierto? Ir completando los distintos ítems. Ahí se va desglosando. Cada uno de los ítems tiene que tener actividades que me permitan a mí de manera secuencial ir avanzando hacia el producto final y hacia la demostración. ¿Sí? Entonces ahí en el punto 6 ya se pone el detalle, pero siempre piensen en actividades que sean con foco en el protagonismo del estudiante, ¿ya? Porque si voy a hacer, por ejemplo, un póster como producto final y primero tengo que hacer este análisis del caso, evidentemente van a haber momentos en los que yo tenga que conceptualizar, tenga que poner los temas, ¿cierto? Las temáticas del curso, pero no voy a hacer solo en la descripción de actividades, voy a poner estudiantes escuchan al docente su presentación, no sé, completan una tabla o no sé, pues responden una prueba, En general, si bien son cosas que pueden hacer, estoy haciendo solo cosas para el profesor y no para mí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el rol que yo tengo? Ojalá sean cuestiones activas, en donde yo tenga un rol importante, ¿sí? En el desglose de la actividad, ¿ya? Independiente que, como les decía, yo puedo estar haciendo un proyecto de kinesiología y yo a lo mejor
en la semana de lanzamiento voy a hacer ese hito, pero luego voy a generar un espacio y decir, miren, estos son los conceptos claves que están a la base y esto no tenemos que tenerlo siempre en la relevancia que corresponde y no perder de vista que este concepto significa tal, que este concepto significa tal. Eso no quiere decir que el docente no exponga y no ponga los temas en la mesa, ¿sí? No quiere decir que los estudiantes solo van a estar haciendo proyectos y trabajando en colaboración, sino que el docente igual va haciendo pausas donde va diciendo, mira, están trabajando en el subproducto 1 y he escuchado varios errores, varios conceptos que están diciendo erróneos. Entonces, antes de terminar la clase, ustedes toman un momento y dicen, ahora vamos a recoger un poco lo que hemos hecho, pero quiero que nos consolidemos ahora ciertos conceptos que me di cuenta que hay algunos errores a la hora de plantear. Estos conceptos son tal, les muestro un documento, les muestro un video, lo que sea, ¿ya? Entonces ustedes van haciendo pausas en donde van focalizando en ciertos contenidos que consideren que son necesarios de abordar. Y ahí se pueden hacer a lo mejor algunos, se pueden integrar a lo mejor las sesiones de trabajo en conjunto. Claro, las mixtas, sí. Algunos foros. Algunos foros pueden ir dejando que vayan dejando sus preguntas, sus aportes. De información, o a lo mejor de entrevista con terceros para claro. la tarea de ellos, para sí. implementar su proceso. Eso, ustedes pueden ir complementando ahí, porque aquí yo les dejé una pauta para ir haciendo el seguimiento, el guión, pero luego cuando ustedes van trasladando esa información de las semanas, ¿ya? Voy a volver de nuevo a este documento. Cuando ustedes van teniendo este detalle y dicen, por ejemplo, en el lanzamiento, tienen 5 actividades aquí que son claves, pero a lo mejor 2 de esas las van a hacer en horas presenciales, otras 2 en horas mixtas y otra en hora autónoma. Aquí luego uno lo traslada a la guía y dice, ya, esta semana la voy a organizar así las horas. Esta siguiente del subproducto 1 lo voy a organizar de esta manera. En la hora autónoma ellos van a indagar, van a investigar las fuentes bibliográficas, en la hora mixta van a ir avanzando en su proyecto y vamos a resolver dudas, y en la presencial vamos a consolidar algunos conceptos y vamos a ir recogiendo sus avances, por ejemplo. Entonces ustedes van organizando en función de las horas. ¿Ya? Y para ir ya cerrando, ¿o no? ¿Qué hora es? Sí, casi. Aquí yo tengo el desglose de cada, esto está todo en el ejemplo de la presentación, de cada actividad. Por ejemplo, aquí tenía que ser un modelo predictivo, entonces analizaban casos de estudio, investigan reportes científicos, comparten sus hallazgos y discuten, comienzan a desarrollar el modelo, crean el modelo y realizan simulaciones, reciben retroalimentación y socializan y discuten. ¿Sí? Se nota como la secuencia. Y eso está para cada uno de los subproductos. Todo el detalle. Cada uno. Por ejemplo, aquí el producto final desarrollan el escenario virtual, utilizan la herramienta para crear el entorno virtual, luego los grupos comparten una versión preliminar y la socializan, y para la exhibición presentan el escenario, preparan una presentación oral y visual, reflexionan sobre el proceso de aprendizaje, reciben retroalimentación. Están todas las actividades asociadas. ¿Ya? Y para ir cerrando, ¿cómo se evalúa la calidad de una APP? Yo esto igual se lo voy a dejar como el documento aislado, porque aquí está en la PPT, pero les voy a dejar este recurso suelto en Educa. Hay una pauta que permite evaluar la calidad de un proyecto. ¿Cómo lo hace? En función de los estándares de oro. ¿Ya? Pero eso es para evaluar su proyecto. No es para evaluar a los estudiantes. Eso lo pueden ir haciendo igual en el chat, pueden ir generando rúbricas, escalas de apreciación, etc. Esto es cuando uno quiere evaluar su proyecto. ¿Ya? Entonces uno revisa, por ejemplo, problemas y asuntos, y ahí en la rúbrica que les voy a dejar, aparece la descripción de los distintos niveles de desarrollo del problema. La indagación, autenticidad, voz, reflexión. Entonces a ustedes les permite también evaluar si el APP que están diseñando cumple con esos estándares. ¿Ya? Para eso es el foco. Y algo que es importante, que solo lo quería dejar aquí para consolidar algunas cosas, cuando se generan espacios de retroalimentación, esta es una técnica que yo sugiero harto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me permite a mí generar crítica, pero desde 3 ámbitos distintos. Porque en general, cuando yo no estoy acostumbrado a generar espacios de crítica, van al choque, o sacan rencillas anteriores, ¿sí?
Si me cae mal, le voy a dar una retro más dura que si me cae bien y le voy a dar una retro mucho más positiva. ¿Sí? No, no es así. Solo que manches. No hables de mí, dice. Entonces, ¿qué sugiero yo? Que la retroalimentación tenga 3 ámbitos. Primero, yo felicito. Lo que presentaste está muy bien, porque considera la ruta, por ejemplo, los productos que mencionaste, están súper bien secuenciados. También genero preguntas. ¿Y cómo crees o cómo piensas abordarlo con los estudiantes que tienen alguna necesidad educativa, por ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo, si no pueden hacer el video. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer los estudiantes que tienen alguna necesidad educativa, que tienen, o tienen, no sé, algún problema de comunicación? ¿Cómo lo van a hacer con el video? ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Por qué optaste por esto? Claro, ¿por qué optaste por esto y no por esto? Pero también siempre, porque ahí en esa pregunta Sí, hay sutileza. una crítica arriba. Eso, hay una crítica solapada, ¿sí? Porque en el fondo yo lo que le estoy diciendo, más que una crítica, le estoy sugiriendo. A ¿Sí? mí lo que no me gusta cuando la gente hace preguntas, y típico que pasa en las entrevistas. Y hace la pregunta y el tío tira, yo hubiera sido tú. Sí, Es como que no preguntáis nada. en realidad no estoy preguntando, estoy Después sugiriendo. ya paramos así, no, nunca Sí. la- Claro, porque pasa eso, que en el fondo es una sugerencia disfrazada de pregunta, porque dice, por ejemplo, esa pregunta que hacía Juan Eduardo decía, ¿y por qué no utilizaste esta estrategia en vez de esta? En el fondo tú me estás diciendo que podría haber usado esa estrategia, ¿sí? La pregunta debiese ser, ¿cómo consideras que esta estrategia va a abordar esa necesidad que tú planteaste al principio? ¿Sí? Yo no le estoy diciendo ninguna señal de otro tipo, le estoy preguntando genuinamente algo que yo necesito saber, ¿sí? Y luego le sugiero, porque siempre queremos partir por la sugerencia. Desde que te conteste, pues. Sí, porque te conteste, obviamente. Esto se entrena, la crítica y revisión se entrena, porque como digo, no estamos acostumbrados a la crítica, pero esto se entrena y después a medida que uno va generando estas instancias, los estudiantes se acostumbran más a esto. Pero siempre, ojalá con esta estructura, ¿ya? Una felicitación, una pregunta y luego una sugerencia. ¿Qué hago yo habitualmente? Parto con la sugerencia, pocas veces hago preguntas y pocas veces felicito, ¿sí? Como que en general, a no ser que sean exámenes de grado, donde tiene otro carácter, ¿cierto? Pero si yo genero espacios de colaboración, ya sea entre docentes, entre estudiantes, generalmente me voy, oye, pero ¿por qué no hiciste esto? Oye, pero y yo lo hice de esta manera, la otra vez me funcionó súper bien, deberías hacerlo de esa forma, ¿sí? Juan Eduardo. Yo te iba a preguntar, porque me quedaba dando vuelta adelante, ¿puede haber etapas de indagación o investigación sucesivas asociadas a cada producto? Es decir, no es Sí. necesario que sea una sola No, investigación, sino que voy pasando por Permanente. distintos productos Sí. y voy... sí, ese dibujo que yo hacía iba como hacia allá y hacia acá, iteraba. Entonces, claro, yo desarrollo el primer subproducto y luego retroalimento, hago las mejoras y luego voy al siguiente subproducto y necesariamente a lo mejor voy a tener que volver a indagar, pero con otro foco, ¿ya? Y otro tips que le quiero dejar y una orientación es esta escalera de la metacognición, alguien puede que la conozca, sobre todo en el área de la educación, pero es súper potente para que los estudiantes vayan mostrando la manera en que están aprendiendo y vayan siendo conscientes de sus estrategias de aprendizaje, ¿ya? Porque muchas veces nos cuesta darnos cuenta. Entonces, normalmente parte de aquí. ¿Qué aprendí? ¿Pero qué aprendí real? ¿Sí? Porque en el que aprendí me puedo quedar como en la declaración inicial, decir, ya aprendí de Derecho Internacional, ¿cierto? Pero estoy diciendo el título, casi, ¿sí? ¿Qué aprendí en concreto? ¿Cómo lo aprendí? Y aquí en el cómo lo aprendí van las formas, las estrategias, la lógica, ¿sí? Lo aprendí, primero revisé información referente, luego vi algunos videos, luego generé espacios de conversación con mis pares. ¿Qué me resultó más fácil, más difícil y más novedoso? ¿Sí? También es muy importante para uno ser consciente de cómo aprende. ¿Y en qué otras ocasiones puedo usar este conocimiento que aprendí? Eso está en el Power. Sí, está todo en el Power. Entonces, puede ser al final de cada clase, se toman 5 minutitos, en la bitácora, por ejemplo, que tú dices, o en la bitácora que yo les voy a dejar para estudiantes, pueden ir haciendo esto, o semanal. Ya, responde a la escalera de metacognición. ¿Qué aprendieron esta semana? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué les resultó fácil, difícil? Ya, ahí ustedes lo van recogiendo. ¿Por qué? Porque esto les sirve luego para ustedes también analizar las respuestas. Se dicen, mira, cuando partieron los estudiantes,
había muchas dificultades, nombraban varias dificultades, pero resulta que a medida que fueron avanzando, en general, se fueron centrando más en cosas que les resultaron más fáciles, más novedosas, y un cambio también en cómo los estudiantes van generando la metacognición en el proceso. Y los instrumentos de evaluación. Y los instrumentos, sí. Claro. Entonces, a lo mejor al principio no lo van a tomar esto como un insumo a analizar, porque es parte del proceso formativo. Pero luego, si quieren, si quieren sistematizar y evidenciar cómo esta metodología cambia la forma en que aprenden sus estudiantes en su disciplina, esto es un insumo súper importante. ¿Sí? Porque ustedes pueden reflexionar respecto de los hallazgos que sus propios estudiantes han hecho sobre su proceso de aprendizaje. ¿Ya? Obviamente, a eso voy. ¿Sí? Además de todas las otras evidencias, porque ¿sí? Una sugerencia que yo les hago, y como lo hemos hecho con otros ABP, la misma pregunta, antes de que lleguen ahí porque me van a estar leyendo, la misma pregunta esencial, sugerencia tips para la investigación, háganla al principio del proyecto, cuando les presentan la ruta, por ejemplo, le dicen a los estudiantes, esta es la pregunta esencial. ¿Cómo responderían a esta pregunta ahora? Ahora, escriban en un formulario de Google, o en un papelito, mejor papelito no, porque después los tengo que sistematizar, formulario de Google o un Menti, algo donde yo pueda recoger esa evidencia, y luego al final del proyecto, la hacen de nuevo. Y ven cómo son las diferencias en las respuestas. Porque hay diferencias. ¿Sí? Un estudiante que recién va a empezar el proyecto versus un estudiante que está terminando el proyecto, tiene una manera diferente de reflexionar respecto de esa pregunta. Entonces, en sí mismo, ese resultado les permite hacer una investigación, porque ustedes pueden ver cómo cambia la respuesta del estudiante antes de vivir un proyecto versus al final de vivir un proyecto. Además, le suman las calificaciones y cuestiones que son cuantitativas que les sirven también para hacer ese análisis. ¿Ya? Y que perfectamente ustedes pueden escribir luego de cómo el ABP mejora tales características dentro del curso X. Y no hay tanta literatura asociada a esta metodología, sobre todo en los contextos universitarios. Es bien escaso. Sí. Es más en el contexto escolar. Sí. Macarena, ¿Sí? lo que hicimos en el chat, que algunas cosas están muy buenas, pero ¿Sí? yo pregunto, ¿no se puede guardar de alguna manera? Te queda guardado cuando tú... ¿Guardado? Así. Cuando tú entras a tu chat, lo que sí tienes que fijarte, porque tú entraste directo, pero te queda guardado aquí. Sí, tienes que iniciar sesión. Si no has iniciado sesión, iníciala. Si no, copia antes de salirse. Por ejemplo, yo entro aquí, vas acá donde dice compartir, mira, ahí arriba, y te da un enlace, y ese guárdalo, por si acaso se te pierde. ¿Ya? Aquí está, copiar enlace y lo guardas, para que no se te vaya a perder. Pero una vez que ya interactuaste, va a quedar acá, aquí, en la barra izquierda. Entonces yo les sugiero que aquí se puede mirar, cuando yo me pongo encima me salen 3 puntitos y dice cambiar el nombre. Aquí. Sí, los 3 puntitos cambian el nombre. Póngale ABP y la sigla del curso, por ejemplo. Entonces después, cuando sigan interactuando con el chat, vuelvan a ese. No inicien desde cero, porque desde cero tienen que empezar todas las iteraciones de nuevo. En cambio, este ya va a tener almacenado todo lo que han hecho. ¿Ya? Entonces, sugerencia, cámbienle el nombre y siempre vuelvan al mismo. ¿Ya? Y ahora sí, para cerrar, les voy a dejar igual la encuesta, pero quiero solo que precisemos qué aprendimos. Que la ABP es una metodología que involucra al estudiante, ¿cierto? Aborda distintos conocimientos, tiene foco en problemas auténticos, etc. Que hay estándares de oro, que son 7, y que tienen que estar presentes para que una ABP sea una ABP. Aprendimos también que hay fases de implementación. Tenemos un hito de lanzamiento o enganche, tenemos fases de indagación o investigación, de creación de productos y de presentación, y que el diseño invertido sugiere que primero partamos con la comprensión fundamental, luego con desempeño producto y finalmente con actividades de aprendizaje. Y también que para presentar el proyecto yo puedo utilizar un muro, que era más o menos nomás, ¿cierto? Pero que puede mejorar el muro de proyecto, y también que puedo trabajar con una bitácora. Para el docente, sí. Esto es todo lo que vimos. ¿Sí? Para consolidar un poquito el taller. ¿Ya? Entonces, que pueden tener un registro ustedes, pero también sus estudiantes, para hacer seguimiento del proceso, que es el que les voy a dejar en la carpeta igual. ¿Ya? Entonces, dicho eso,
¿Qué se llevan? Ha sido rápido, siento que ha sido rápido, pero han podido avanzar. ¿Qué se llevan? Sí, Patricia. nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la metodología basada en proyectos, pero más desde un punto de vista científico, no tanto dentro del contexto de la reflexión, como te lo planteaban. Y en ese contexto, la dinámica es distinta, de cierto modo. Hay que considerar otros elementos, profundizar en otros, y al mismo tiempo darle más vuelta para que realmente tenga un sentido. Porque una de las cosas que tú dijiste es que tenga sentido. Entonces, para que Claro. cumpla realmente su función. En ese sentido, creo que me sirvió mucho para funcionar en esta etapa y reorganizar. Genial. Sí, muy bien. Gracias a ti. Eduardo, te vi que prendiste la cámara. Vayan escaneando el código para la evaluación de salida y ahí les dejo el de asistencia en la siguiente lámina. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas de este taller? Que la ABP es casi una guía de aprendizaje, porque puede Sí. perfectamente ordenar todo el curso, ¿verdad? Permitiendo un seguimiento más concienzudo, digamos, de la tarea que se hace con el curso. Sí, ordena Genial. bastante. Súper. Muchas gracias. Juan Eduardo, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevas? La importancia, me quedó resonando mucho la última pregunta que hice, la posibilidad de que esto sea secuencial y recursivo, Sí. es decir, no necesariamente acotarlo Claro. en un solo gran proceso. Y lo otro que me quedó, y que yo no estaba haciendo, a pesar de haber tratado de aplicarlo en alguna de mis asignaturas, era hacer estas evaluaciones a tiempo, no dejarlo todo para el una última final. gran evaluación, Sí. y que yo integraba todos los productos Claro. en un producto final. Y claro, a esa altura Su ya tiempo de poca vista, posibilidad sí, de mejora. mejorar, etc. Sí. Sí, me quedo con eso. Genial, muy bien. Gracias. Gracias a ti. Anita, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas como aprendizaje del taller? ¿Ah? A ver si hay vida ahí. No sé, Anita estaba. Sí, no, sí estoy, solamente quiero aprender. Ahora voy a encender de nuevo la cámara. Sí, yo me llevo, bueno, varias cosas. Lo primero, yo creo un poco de sistematicidad en el proceso, como alguien comentó también. Creo que eso es sumamente importante y a lo mejor ahí también se puede como unir un poco a lo que es esta estrategia también de portafolio, porque el estudiante así puede ver el proceso de lo que ha avanzado y con la retroalimentación que uno le puede ir haciendo, ver lo que le falta por alcanzar el ideal que uno propone como profe. Entonces, eso primero. Lo otro, que creo que este trabajo a veces pareciera ser que es un poco libre, ¿no? Pero cuando uno lo tiene así de armado, como hoy día nos mostraron y nos compartieron con todo esto pauta, este orden, es como que en el fondo es súper ordenado tanto para el profe como para el estudiante. Entonces creo que esos dos conceptos creo que vienen a ordenar un poco estas ideas que de algún modo en algún minuto rebrotaron así porque la ABP es súper antiguo, o sea, desde décadas súper pasadas, pero creo que en la pandemia y post como que se acentuó su uso, pero a lo mejor fue como de una así ya todos haciendo ABP, y como la profe decía por ahí, a lo mejor no es tan ABP lo que hemos hecho en alguna oportunidad. Así que creo que eso ha sido súper valioso para llevarse hoy día. Súper, muchas gracias por tus comentarios. No sé si quieren aportar algo más, Paula, Jorge o Miriam, Romina. En mi caso, yo lo voy a tomar antes de ese curso, lo voy a hacer otra cosa. Sí quería replantear lo que es el curso de decide centrado al usuario. Entonces me hizo pensar todo lo que hice. como súper dentro, porque creo que voy a replantear el curso entero. Me quiere mover la cabeza. Bueno, quien quiera hacer ese cambio de transformar un curso, recuerden que luego como proceso institucional también vale como una transformación del curso para los compromisos académicos. Lo pueden hacer con un partner que ya no está con nosotros. Un partner que ya no está con nosotros, somos dos Australia. Entonces tengo como la oportunidad de recoger lo último que hicimos en los últimos 3 años y darle una vuelta, que creo que igual es interesante. O sea, sí, pues. Porque hay ciertas cosas que no me gustaban para un curso. Es el momento. Recuerda registrar la asistencia mientras vamos cerrando. Patricia, creo que igual falta. Eso no sé si Miriam o Catherine. Esta es la asistencia. Sí.
sí, No sé si tenían algún comentario final, sino para que vamos cerrando. ¿Sí, Miriam? Todo bien, muchas gracias, lo escribí. Me gustó mucho cómo planteaste lo estructurado que es y que permite evidenciar tanto el proceso como los aprendizajes en detalle. Me gustó mucho el tema de los hitos, cómo va estructurado. Así que muchas Dale. gracias, me encantó. Gracias a ti. Yo les dije al principio que yo este taller lo he hecho 3 veces, esta es la tercera vez porque estoy tratando de generar realmente un grupo de profesores que vayan avanzando en la BP porque, tal como les decía, esta es una metodología que está súper estudiada, que realmente genera esos cambios que busca generar, pero además le he ido incorporando mejoras en el proceso y lo de la bitácora es una mejora actual, ¿ya? Porque también me he dado cuenta que han habido situaciones donde he hecho el taller y luego los profesores se lanzan a la implementación y al diseño sin necesidad de volver a preguntar nada. Y claro, a veces en el camino se cometen algunos errores que no son graves, pero que finalmente la bitácora te puede ayudar a hacer ese seguimiento y esa continuidad de manera más autónoma, ¿ya? Entonces también eso es un aprendizaje que yo he tenido y que me ha permitido ir incorporando siempre ajustes para que sea una versión distinta, ¿ya? Así que agradecerles la participación, todo el compromiso también a la hora de ir diseñando sus proyectos y lo que les dije, si hacen una transformación y son docentes de planta, ¿cierto? Y luego lo quieren incorporar en su guía, vale como transformación de curso, por lo tanto luego se llena una ficha y se genera una constancia asociada a los compromisos y cualquier duda que tengan cuando ya estén diseñando, implementando, escríbanme directamente y yo les puedo asesorar, hacemos una reunión chiquitita para ver detalles, decir, mira, ya tengo el proyecto armado, pero quiero que lo mires, quiero que me digas qué cosas podría ajustar, háganlo, ¿ya? Con toda la confianza del mundo para que podamos tener esa mirada más profunda, ¿ya? Muchas gracias. Así que eso, muchas gracias, que estén muy bien y participen igual en los otros talleres. ¿Ya? Bueno, De nada.